Hoy empezamos con una noticia que saltó de nuestro amigo Carl Icahn. Para que no lo sepa quién es Carl Icahn, es un gestor de fondos, digamos, multimillonario que gestiona empresas, compra acciones, como un fondo, ¿no? Tipo BlackRock y demás. Y bueno, saltaba la noticia que Heidelberg, quien destapó el tema de Adani, de que del grupo, esto, a ver si lo digo bien, a principios de este año, un informe del grupo, que es el de Heidelberg, eliminaba 100.000 millones de dólares en valor de las acciones del grupo indio Adani, ¿no? Que decían que todo lo que estaba haciendo Adani, que era una de las mayores fortunas del mundo, pues bueno, pues que había ahí algo turbio y demás. También hizo este ajuste de que los ingresos que estaban declarando y demás con la empresa de pago Block, que ya sabéis que está muy mal esa empresa y es muy, muy bajista y hay que tener mucho cuidado porque es muy peligrosa. Pues bueno, digamos que es el fondo Heidenbrook que está dirigido por Nathan Anderson. Pues parece que ha fijado el objetivo en Icahn Enterprise. ¿Vale? ¿Cuál es Icahn Enterprise? Pues digamos que es el fondo con el que gestiona su dinero el inversor Carl Icahn. ¿Y qué ha pasado? Pues bueno, porque salió la noticia, vamos a verla. Bueno, pues lo han titulado, esto salió la noticia la semana pasada, el nuevo objetivo de Heidenbrook. ¿Vale? Vamos a leer la noticia a ver qué comentaban. Y nos decían que las acciones del fondo del multimillonario Carl Icahn, que es la empresa Icahn Enterprise, la que está cotizando en bolsa, perdía casi una quinta parte de su valor en un solo día, tras convertirse en el último objetivo del vendedor en corto Heidenbrook Research. Esto es un fondo que se pone en empresas que están o pasando dificultades o bien destapando cosas raras por ahí, ¿no? Y se pone corto. Entonces, la manera de operar de este fondo de Heidelberg es ponerse corto. Y entonces se comentaba que en un informe que Icahn Enterprise había inflado el valor de sus activos, ¿vale? Añadiendo que el fondo cotiza con una fuerte prima en relación con sus homólogos. Digamos que le llamó la atención a este fondo de decir, oye, pues es que esto tiene una prima demasiado elevada para cómo están las empresas del sector. Y a partir de ahí le llamó la atención y dijo, oye, vamos a ver qué está pasando. Y dice, el fondo Heidenbrook afirma que Icahn estaba haciendo subir sus acciones, en efecto, por medio de las ventas de acciones de Nueva Visión, para pagar a los antiguos inversores un atractivo dividendo en efectivo de alrededor del 16%. ¿Cómo se llama esto? Pues se llama un Ponzi, pero bueno, vamos a decir presunto Ponzi, porque todavía esto no está confirmado. Antes estamos comentando lo que es la noticia. Esto es un Ponzi, pero de manual. Emitir nuevos activos, que la gente lo vaya comprando, y con el dinero que se va obteniendo de esos activos que nuevos, que en este caso es en forma de acciones, lo que están haciendo es coger y pagar a los inversores que estaban antiguamente y darles un 16% de rentabilidad. Cuando se dan dividendos más de un 8, un 7%, es muy difícil sostenerlo en el tiempo. Pues ya no te quiero decir yo un 16%. Cuando se dan tipos tan altos, creedme que algo no va bien. No sé cómo acabará esto, pero hay algo que no va bien aquí. Y dice en el informe que es el más alto de las empresas estadounidenses de gran capitalización. Es una locura, un 16%.
según datos citados en Reuters. ICANN, por su parte, recibe su dividendo en acciones, no lo recibe de forma líquida y no en efectivo. ¿Vale? Dice ICANN, un versor activista, por eso he dicho que es un poco controvertido esta persona y bueno, muchas veces hay que hacer caso de lo que dicen. Bueno, pues depende, ¿no? Porque muchas veces están influenciados y lo que te hacen es tomar decisiones equivocadas. Dice, pues que te describe un poco la personalidad, ¿no? De que es una persona que aprieta mucho a las empresas, que les hacen cambiar su hoja de ruta y que las estrategias que tenían algunas empresas pues se las han cambiado por completo. Digamos que es una persona muy intrusiva en el momento que es su empresa, ICANN Enterprise, compra una participación de otra empresa, digamos que es una persona como muy intrusiva, cambiando las hojas de ruta. Entiendo yo que será para buscar más rentabilidad, pero muchas veces con lo que lleva eso de retocar todo y más, si está funcionando la empresa bien, pues a lo mejor luego las cosas no van tan bien como deberían de ir, ¿no? Y bueno, y claro, y Kant tenía que haber sale a escena, ¿no? De aquí. Dice sus acusaciones del fondo hacia su empresa que eran una estratagema interesada para aumentar su propia posición en corto. Digamos que ICANN acusa a Heidenbrück de decirle, oye, no, no, tú esto lo estás haciendo de forma interesada, lo que estás diciendo es falso y lo que estás consiguiendo tú es tener más posiciones cortas porque si cae el valor vas a ganar más dinero. Entonces ya hay un cruce de acusaciones de uno y otro. Cada uno tiene sus propios intereses en esto, evidentemente, y a saber quién lleva la verdad absoluta. Porque cuando hay dos opiniones tan encontradas, pues la verdad absoluta no existe. La única verdad que existe es el gráfico. Todo lo que digan los CEOs, los grandes inversores y demás, da igual. Veremos el gráfico, como siempre. Pero la verdad absoluta está en el gráfico. Y bueno, aquí ya te dice los casos antiguos, ¿no? Que los que he leído al principio, que a principios de año hizo un informe contra el grupo Indio Adani, ¿no? Ya sabéis todo lo que pasó, que bueno, se quedó casi en la ruina este hombre. Y también tuvo ahí un informe muy negativo con Block, ¿vale? Que decía que los ingresos, bueno, que estaban ahí, ¿no? Bueno, pues con esto, ¿qué creéis que ha pasado en el gráfico? Que es interesante. Entonces, lo más interesante a mí, esto está bien, porque de cara a la galería está bien. Pero lo que me interesa es el gráfico. Y el gráfico sí que te da mucha información, ya lo sabéis. Bueno, pues este es el gráfico de, digamos, de la empresa ICANN Enterprise, de fondo de inversión, como la de Warren Buffett, Vértice, pues esto es lo mismo. Si os fijáis, es una empresa con muchos altibajos, que tiene momentos muy buenos de mercado y momentos muy malos, momentos muy correctivos de mercado, ¿no? Y fijaros, que no tiene desperdicio las caídas que tiene. Desde el máximo hay un 83% de caída. Parece el gráfico del Bitcoin esto, ¿no? Ya el gráfico te está avisando, así a un simple vistazo, de que esto es una empresa muy volátil y que debes de tener mucho cuidado. Ya el gráfico te avisa de eso, te da esa información valiosa, ¿no? Aquí tuvo una caída también en 2013. Este tipo de empresa que está subiendo alcista lateral. Y bueno, la noticia se destapó aquí el 2 de mayo. El 2 de mayo fue martes, ¿vale? Y ha tenido una caída brutal, la verdad, ¿eh? Desde el último cierre, una caída de un 40 y pico por ciento. Más, casi un 50. No, no es ninguna tontería. Fijaros de una
Porque aquí a gráfico es cierto que, bueno, te avisó a medias, ¿vale? Te avisaba aquí que tenía una resistencia en máximos históricos, porque esta empresa viene de máximos históricos. Y este tipo de caídas, cuando el gráfico está en máximos históricos y te cae así, es difícil de prever. Este tipo de caídas es muy complicado de prever. Y yo creo que estas son las caídas más duras. Porque hay empresas que se van deteriorando poquito a poquito y bueno, te das cuenta, oye, pues el gráfico no está bien, no, la media se está girando, pero aquí no. Entonces esta sí que es una lección dolorosa, de esas que el gráfico no te avisa. Puedes intuir que ahí tienes una resistencia muy importante, pero claro, el precio hace máximos históricos. Esto no puedes decir que es bajista, porque el precio hizo máximos históricos. Y bueno, como digo, que te avisó a medias, pero si pones ahí el Mac, pues bueno, tenías ahí una especie de divergencia, no muy clara tampoco, no era muy clara la divergencia. Parecía que estaba haciendo aquí una especie de canal también, que lo rompió por la parte de arriba, pero para mí tampoco es un canal que esté muy bien formado. Tiene aquí un toque, aquí otro. Bueno, se podría marcar casi un objetivo alcista inclusive. Y claro, te salta una noticia de estas, que ese tipo de noticias nadie se las espera. Es verdad que estuvo cayendo ya desde el máximo histórico un 4, un 5%, pero esas correcciones se pueden considerar sanas, ese tipo de correcciones. Tampoco te hace pensar que se vaya a desplomar tanto este valor, ¿no? Otra cosa sería ya que llevase bastante tiempo girando la media, haciendo mínimos y máximos decrecientes, pues bueno, pues ahí puedes intuir de que, bueno, que las cosas no van bien y a lo mejor te da tiempo a reaccionar. Pero claro, el gap que te abre es brutal ya. Te abre con un 4 y pico. Ya no es que te abra con una caída que dices tú es inasumible, porque bueno, te ha dejado tiempo para poder cerrar la posición. Porque bueno, una caída de un 4, un 6% tampoco es una locura. Hubiese sido peor que tuviese abierto con un gap de un menos 20%. Me pasa que este gap es especial. ¿Por qué? Porque esto es un gap de escape bajista. ¿Eso qué quiere decir? Que en cuanto abre con el gap, todos los soportes quedan rotos. Y esto, cuando sucede, es peligroso. Además, la media estaba ahí ejerciendo de soporte y fijaros dónde abre el gap, que también te rompe la media. Cuando tengáis un activo que la media rompa, que esté en el hueco, digamos, la media, en el hueco ese que se produce, que es el gap, cuidado con eso porque es muy peligroso. Y lo más probable es que siga cayendo o subiendo, dependiendo de dónde se haya producido el gap. Entonces, este gap es especial. Por eso que os he comentado, que rompe todos los soportes, rompe la media, y cuando pasa eso, cuidado. Porque claro, tú al principio de la sesión, olvidaos de esta vela, porque esto luego pasa después. El precio abre aquí. Dice, bueno, abre, tampoco es una caída muy dura, lo mantenemos, sí. Pero claro, fijaros cómo cierra luego. Una caída espectacular. Desde el último cierre, esto ya es una caída dura de un 20%. Lo bueno que si utilizas los stop, de esos que son tan odiados los stop, pues te libras. Que si tú tienes aquí tu stop, te libras. La gente que no utiliza stop, pues tiene aquí un problema. Tienes un problema porque esto no tiene buena pinta. Supongo que habrá gente ya aquí promediando y haciendo las mismas historias de siempre. Cuidado con este tipo de noticias, que como se destape que esto es verdad, porque
por eso digo presunto, porque todavía no está claro. Digamos que es un cruce de acusaciones en estos momentos, pero fijaros cómo ha reaccionado el precio. Lo importante es el gráfico. A mí lo que digan me da igual. Lo importante es esto. Presenta resultados el próximo 10 de mayo. Queremos saber qué resultados presenta. Así que mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado con esto. He dicho, digo, voy a avisarlo. Digo, para que no intente empapelar a nadie. Porque es verdad que ha tenido caídas de estas muy duras en el pasado y se ha recuperado. Pero cuidado que a lo mejor esta es la definitiva. Y como se demuestre que está haciendo eso en realidad, esto es un Ponzi, pero así de grande. Así de grande. Y como se demuestre esto, va a valer cero. Porque pierde toda la confianza. Cualquier empresa, ya os he dicho que como pierda la confianza del mercado, quiebra. Quiebra porque no la va a respaldar nadie. Y la va a vender todo el mundo. Así que ya veremos a ver qué pasa. La sacaremos en unos meses, a ver si se ha recuperado o no. Yo lo dudo mucho, la verdad. Cuando hay este tipo de gap por aquí de escape, hay que tener mucho cuidado. Es verdad que ha entrado muchísimo volumen, pero claro, es que ha tenido una caída muy, muy grande. Muy grande y muy peligrosa. Reaccionó bien, pero no sé, yo creo que esto no pinta bien. Y luego ya tiene aquí un soporte, los 21,84, que podría amortiguar lo que es toda esta caída. Veremos a ver. 21,84, ¿vale? Muy importante este soporte. Como lo pierda, ya únicamente importante le quedaría los 16,87. Así que mucho ojo con esto, que se ha recuperado en varias ocasiones, pero a lo mejor es la última.